Las señales del mercado, los personajes clave del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud. En ISAPRE Colmena, cuidar tu tiempo es importante. Por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud, dice Colmena. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te fue con tus inversiones que tú hiciste el año pasado en la criptomoneda Maduro? Por suerte no tengo plata, digamos, para invertir. No me ha ido muy bien, no la he podido vender. Ahora, efectivamente, uno ve en los WhatsApp harta gente buscando opciones de inversión en Venezuela. Sí, pues. Departamentos, terrenos. Ahora empiezan y probablemente los que vieron esas oportunidades antes son los que tienen más chance, digamos, son apuestas arriesgadas, pero tienen chance de recuperar algo. Gente que en el fondo no pierde tiempo leyendo, es así como, vamos a leer el perfil del juez que va a enjuiciar a Nicolás. No, está buscando inversiones. Listo, al tiro un departamento. Va a comprar un departamento en Caracas. Pero esa hay gente que le va bien. Tal cual. Bueno, y de hecho de eso te proponía que habláramos hoy día un poco, tratar de hablar de economía, de la economía venezolana, a propósito de la situación que está viviendo Venezuela, de la situación de incertidumbre en la que se encuentra después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El mismo Donald Trump lo ha dicho en cada una de sus declaraciones, quiere volver a ser Venezuela grande, ha dicho y ha mencionado con mucha insistencia el tema del petróleo, algo que sorprendió mucho en su conferencia de prensa, la primera que dio después de la captura, en donde insistió mucho en el rol gravitante que va a tener el petróleo y la industria del petróleo y además las empresas norteamericanas en el desarrollo de la industria del petróleo y que tiene por objetivo volver a que el país sea grande tal como lo fue. Yo estaba revisando en los años 50. En los años 50 Venezuela se hablaba de la Venezuela saudita, ¿cierto? En los años 50 el PIB per cápita de Venezuela era de los mayores del mundo. Hay estimaciones que incluso hablan de que era el quinto PIB más alto del mundo per cápita, el de Venezuela por esos años, una economía pujante que tenía un comercio muy grande, muy desarrollado, grande infraestructura, modernización urbana, que tenía, digamos, una época de bonanza muy relevante, todo eso gracias a la industria del petróleo. Estamos hablando del país con mayores reservas de petróleo del mundo. Y por eso es que cuando uno mira las cifras económicas de hoy y las compara justamente con esos años 50, 60, 70, es que uno ve que el caso de Venezuela probablemente es el caso más emblemático de destrucción de valor en poco tiempo. En una generación, en el fondo, en una generación el país pasó de la bonanza total a la precariedad más absoluta, porque si uno ve los números, y en esto me baso en los artículos que hemos estado publicando en Diario Financiero desde el sábado, cuando empezó esta cobertura, muy temprano en la mañana, hasta el día de hoy. Hoy día el PIB de Venezuela, según las estimaciones que tiene el FMI para el 2025, son de un PIB de 82 mil millones de dólares. ¿Ya? Ese es el PIB, 82 mil millones de dólares. En su mejor época, en la época Chávez, muy empujado por el precio del petróleo, llegó a 360 mil millones de dólares. Estamos hablando de una caída del 70%. Es volver 20, 25 años atrás, digamos, lo que es hoy día Venezuela. Es decir, no ha tenido mayor cambio en 20, 25 años de historia, una caída del 70%, un desplome del tamaño de su economía, que además ha ido acompañado con una inflación del 600%, con un banco central que no tiene ninguna autonomía, con un déficit fiscal que en los últimos 26 años ha sido déficit, o sea, durante los últimos 26 años, en 19 años ha tenido déficit fiscal, y con una pobreza
que supera el 80% en 2024 según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Entendido por pobreza que no te alcanza para, digamos, para lo mínimo de la canasta básica. Canasta básica de alimentos, claro. Así se mide y que obviamente dentro de esa y otras razones la explican el impresionante éxodo de venezolanos que alcanzan a las 8 millones de personas, digamos. 8 millones de personas. Ahora, un país que era rico y que hoy día es pobre. Hablemos del petróleo, porque eso es, digamos... el protagonista. Claro, no es como que se le acabó el petróleo, no es como que tenían salitre y descubrieron un sustituto, no. Aquí hablemos del problema principal, que es el manejo del petróleo. El manejo del petróleo y también el problema de la exclusividad del petróleo como único motor de la economía. De hecho, si se miran hoy día los datos y se compara con la era pre-Chávez. En la era pre-Chávez, el petróleo era más o menos un cuarto de la actividad económica de Venezuela, lo explicaba el petróleo. Hoy día, los cálculos que se hacen, ninguna de las cifras venezolanas son confiables. Entonces tú te manejas con las cifras internacionales. Lo que dicen es que hoy día el petróleo representa un 80-85% de la actividad económica de Venezuela. Es decir, pasó de representar un 25% a representar el 85%. Eso no es porque el petróleo haya crecido, sino que porque las otras actividades desaparecieron, digamos. Hubo tiempos en que en Venezuela era muy importante la agricultura, el café, el cacao, la industria metalúrgica, en que se construían autos. Sí, pues. Se construían autos, 200.000 vehículos se construían al año en Venezuela. Todo eso desapareció y hoy día la única actividad que queda es la actividad del petróleo, que a su vez también ha sufrido una caída muy importante. El petróleo se nacionalizó en 1976 y luego se consolida con la empresa, con PDVSA, que es la empresa estatal que por décadas fue el mayor productor en Venezuela. A fines de los años 90, 2000, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. Ustedes lo conversaban ayer con Gabriela Arteaga. Ese es el hito, digamos, es la mayor producción que consiguió la compañía de 3 millones de barriles diarios. Luego viene la crisis grande en el año 2002, tienen todo un conflicto que lleva a que la empresa esté detenida durante 2 meses y Chávez lo que hace es despedir a 25.000 empleados de la compañía, a muchos de los ingenieros, de los más profesionales, y destruye el capital humano de la compañía y mete también a mucho operador político dentro de la empresa. Eso lo dicen todos los expertos, es como el momento clave en que la compañía empezó con su declive. El problema es que el precio del petróleo estaba muy alto. Digo el problema en el sentido de que el precio del petróleo termina tapando muchos otros problemas. De hecho, en esa época, cuando el precio del petróleo estuvo sobre los sobre los $100 el barril, es que la economía venezolana llegó a tener un PIB de 360.000 millones de dólares, o sea, un PIB muy alto por ahí por el año 2012. Pero como dicen varios economistas, se trataba de una ilusión, digamos, una ilusión porque este mayor precio del petróleo no se reflejaba en mayores inversiones, no se reflejaba en tener una estrategia sostenible de largo plazo y al contrario, se reflejaba en un altísimo gasto público. O sea, tampoco se reservaban o se guardaban esos recursos como se hizo en Chile, digamos, durante la época del boom del cobre, digamos, y se creó la balanza o el superávit estructural. Aquí se gastaba todo, digamos. Y incluso había déficit fiscal en esos años de mayores bonanzas. De hecho, lo describen muchos economistas, Chávez le termina dejando una bomba de tiempo. A Maduro, porque nomás entrando Maduro al poder, el precio del petróleo cae de los $100 y baja a los $50, $60, que es el precio en el que está hoy día. De hecho, entra Maduro, la empresa sigue deteriorándose, PDVSA sigue cayendo en su producción, llegó en los peores momentos a producir entre 300, 400 mil barriles diarios. Pasamos de 3 millones que tenía a fines de los 90, principios de los 2000, cuando empieza Chávez en el poder, a 300, 400 mil barriles. Hoy día está en torno a 900 mil
barriles, pero buena parte de eso, 250.000, lo hace la compañía Chevron, una compañía norteamericana que está presente en Venezuela. O sea, efectivamente, la mayor oportunidad está en la industria del petróleo, porque el país tiene las mayores reservas, pero no es algo fácil. Requiere de una inversión importantísima. Estudios que publicábamos el otro día en el Diario Financiero hablan de una inversión de $100.000 millones que se tendrían que hacer para recuperar la infraestructura, el capital humano, digamos, procesos químicos que habría que llevar adelante, logística. Habría que básicamente rehacer. Es que impresionante cómo destrozaron una industria que les daba una cantidad de recursos impresionante. Porque uno puede entender las diferencias ideológicas de distintos gobiernos, y algunos que creen que el Estado debe ser protagónico, otros que consideran que el Estado debe ser mínimo, en fin, lo que se quiera. Pero lo que no se logra entender es que tú tengas la riqueza y no hayas sido capaz de sostenerla y que la hayas destruido. Cuesta entender qué es lo que pasó allá adentro como para haber terminado generando un daño tal que físicamente destrozaste la infraestructura como para tener que hacer una inversión. Si Donald Trump ayer lo decía en esta entrevista con NBC, uno puede tener severos cuestionamientos a montones de comportamientos de Trump en este y otros puntos, pero también hay que reconocer que tiene un argumento válido. Él dice, aquí hay que invertir mucha plata y esa plata no está, o la pone el gobierno norteamericano o la ponen los inversionistas norteamericanos para poder recuperar la producción de petróleo. Y eso lo sostienen en general los expertos mismos venezolanos. Sí, los mismos venezolanos te dicen lo mismo. $100.000 millones no lo tiene el gobierno venezolano para invertir en esta industria. Se necesita de los privados o de apoyo, digamos, internacional para poder invertir, para poder acercarnos. También uno podría recurrir al Fondo Monetario Internacional, es cierto, pero el Fondo Monetario Internacional te va a imponer una serie de condiciones que no sé si en estos momentos Venezuela podría cumplir. Entonces va a ser muy complejo. Solo paréntesis, pero Gabriel Arteaga, que estuvo con nosotros ayer en la tarde, en lo que faltaba, ha hablado de este punto y vale la pena escuchar su análisis, que está disponible en infinita.cl y en df.cl también. Conoce mucho de esa realidad, además, porque ella es venezolana, digamos, y entonces conoce mucho además la realidad de la compañía PDVSA y de toda la realidad del país. Y justamente, como decías tú, Juan Manuel, lo que dicen los expertos es que esa inversión probablemente tiene que venir del sector privado para poder llevarse adelante y para poder volver a una producción como la que tenía Venezuela en aquellos años de 3 millones de barriles. Que en todo caso, aun cuando llegáramos a los 3 millones de barriles diarios, lo que existió, que sería triplicar lo que producen hoy día, o sea, un desafío grande, igual se produciría un 2% del petróleo mundial, digamos. O sea, tampoco mueve la aguja, y probablemente eso es lo que estaban viendo también los analistas internacionales. Ayer el precio del crudo no se movió particularmente. Sí crecieron las acciones de las empresas, claro. y las acciones de la empresa suben porque se ve proyección de que empresas tengan más potencial de crecimiento en esos lugares, pero el precio del petróleo no se movió especialmente porque no se ve que tampoco Venezuela pasa a ser un actor tan gravitante en el escenario global por sí solo, digamos. Es muy importante para Venezuela, no necesariamente tan importante para el mundo. Pero sin duda, el mayor desafío tiene que ver con la dependencia del petróleo, es decir, pasar de esta situación en donde el país depende en un 85% del petróleo a hacer crecer esa industria, pero a su vez pasar a desarrollar otras industrias. Existen otras industrias que se pueden empezar a desarrollar en la metalurgia, en el gas natural, digamos. Existen industrias, pero para eso se necesita certidumbre, se necesitan certezas, dicen los economistas, se necesitan instituciones fuertes. El economista venezolano que está radicado en Chile, Juan Andrés Nájel, que trabaja en el ESE de la Universidad de los Andes, lo decía en DF, se requiere como mínimo entre 20 y 25 años de política económica consistentes, digamos, para poder atraer, para poder levantar al país y para ir atrayendo inversión extranjero. Para eso se necesita dar estabilidad y ser creíble como país, pero también se necesita que la caída de Maduro no solamente, o sea, no garantiza de inmediato, digamos, mejores políticas económicas, digamos. Probablemente queda mucho
por delante. Y se necesita también de mayor inversión privada, de que mayores inversionistas lleguen al país. En los últimos años son muchos los inversionistas que han salido. Hay casos como emblemático el Grupo Cisneros. ¿Te acuerdas que fue dueño de Chilevisión en Chile? Fue uno de los grandes grupos económicos venezolanos, pero que apostó desde hace muchos años por una internacionalización, justamente de ir saliendo del país. Otros, en cambio, se han mantenido. En el caso de las empresas chilenas, Maciza es la empresa que quizás más importante chilena en Venezuela. Ellos, incluso cuando tú miras sus estados de resultados o entrevistas que ha dado el gerente, ellos hablan de su inversión en Venezuela como una reserva de valor, ¿ya? Que es una forma como elegante de decir que es una apuesta, digamos, que es una reserva que puede resultar muy beneficiosa si es que la situación del país se arregla o puede no serlo. Probablemente en una situación similar también está la inversión que tiene Isidoro Quiroga, que tiene una compañía de Seguros Caracas, que compró justamente el año 2019, probablemente también en un muy mal momento de crisis, y que está apostando también a que en algún minuto el país vuelva a ser grande, vuelva a crecer, tiene los recursos para hacerlo, digamos. Hay que tomar buenas políticas y que estas sean consistentes en el tiempo y así aprovechar ese upside y las oportunidades de inversión que se van a ir dando dentro de Venezuela. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, porque la verdad me parece como atractivo, pero al mismo tiempo con muchas trabas. Y mucho riesgo por delante. Sí, pues. Aún. Oye, este es como el segundo capítulo, ayer tuvimos el primero, hoy día contigo el segundo, de varios que seguramente vamos a tener que hacer respecto a la economía venezolana. Para ir entendiéndola. Sí. Así es, pues. Tal cual. Muy bien, pues, buena edición del fin de semana todo esto. Salió muy buena. Sí. Ahí además, el equipo estaba muy comprometido. Sí, porque además uno tiene que reaccionar rápido y con mucha incertidumbre. Entonces, cómo elaborar, digamos, una edición especial de un programa, de una edición de diario, de un podcast, cualquier cosa, es complejo. Ediciones que quedan listas el viernes en general. Sí, que en la noche del viernes uno se queda hasta tarde cerrándolas y que quedan totalmente listas y que a las 7 de la mañana hay que convocar a todo el equipo para rehacer el diario del domingo, del lunes. Y junto con toda la cobertura digital. Muy bien, pues. Gracias, José Tomás. Un gusto. Nos vemos. ¿No el viernes? El viernes, sí. El viernes, sí. Ya. Se anota. Ya, por si acaso. Ya, son las 8 de la mañana en punto. Esta fue una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.